El día de hoy vamos a estudiar, o Santiago nos lleva a estudiar acerca de la sabiduría que es de lo alto y la sabiduría terrenal. Entonces vamos a ver dos tipos de sabiduría de las cuales habla Santiago. La sabiduría de lo alto, o la sabiduría celestial, la sabiduría de los cielos, y la sabiduría terrenal. Vamos a buscar, por favor, Santiago 3, del versículo 13 hasta el versículo 16, y vamos a leerlo juntos. Síganme con su vista. Aquí enfrente van a tener en las pantallas el texto. Si lo tienen en Biblia de las Américas, también síganos. Por favor, los que no traigan Biblia, acérquense con alguien que sí la traiga, y los que sí traen, ayúdenles a los que no traigan. Los que alcancen a ver, está excelente ahí adelante. Vamos a leer, dice así. Dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros, que muestre por su buena conducta sus obras en mansedumbre de sabiduría? Pero si tenéis celos amargos y ambición personal en vuestro corazón, no seáis arrogantes y así mintáis contra la verdad. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural y diabólica. Porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. Vamos a orar, hermanos, para que el Señor nos dirija. Padre, que a ti sea la gloria esta tarde, Señor. Que nuestro corazón de verdad esté alabándote, que sea para tu gloria, Señor, que nos muestres más tu gloria, más quién eres, Señor, que nos muestres más aspectos de tu carácter que quizás solamente hemos visto de lejos. Por favor, muéstranos tu gloria, Señor, déjanos ver cuál es tu sabiduría y por qué tu palabra presenta tu sabiduría como algo más valioso de todo lo que pudiéramos desear, más que la plata y el oro. ¿Por qué es tu sabiduría así de preciosa y valiosa? Abre nuestros ojos, Señor, que solo tú puedes. Muéstranos tu gloria en ver la sabiduría que tú tienes y que sobre todo está disponible para tus hijos. Por favor, Señor, danos sabiduría de lo alto y no nos permitas tener esa sabiduría terrenal, natural, mundana, de la que habla Santiago, Señor. Aléjanos de ella, Señor, y ábranos los ojos hoy para ver si es que nuestra sabiduría a veces es más parecida a la mundana que a la celestial, a la tuya, Señor. Pues hoy dirige nuestras mentes. Te suplico, Señor, que dejemos a un lado nuestra inteligencia para dar paso a tu sabiduría y a tu inteligencia, Señor. Si en alguna manera estamos aún renuentes a aceptar por completo tu sabiduría, hoy quebranta nuestro corazón por medio de tu Espíritu. Te ruego, por favor, quebrántalo para que nos hagas ver la realidad de que tu inteligencia es superior infinitamente a la nuestra, que tu sabiduría es real, Señor. Por favor, hoy inclínanos, Señor, a no confiar en nuestra propia prudencia o inteligencia, como dice el libro de Proverbios que tú nos has enseñado, Señor. No nos permitas inclinarnos a lo que nosotros pensamos, a nuestro intelecto, a nuestras estrategias. Déjanos el día de hoy, Señor, dejar a un lado todo lo que nosotros pensamos o lo que hemos nosotros planeado para dar paso a lo que es tu sabiduría, Señor, y que se cumplan tus planes en nosotros, Señor. Nuestras decisiones estén tomadas debido a tu sabiduría. Te ruego, Señor, dirígeme, porque sabes que no puedo en ninguna manera exponer esta palabra si no es por tu Espíritu, si es que soy dirigido por Él, Señor, y que sea para tu gloria, Señor, que hoy juntos veamos tu gloria y te alabemos y te adoremos por lo que tú eres. Gracias por este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, el diccionario de la Real Academia Española dice que un sabio es una persona que tiene profundos conocimientos sobre una materia. Según la RAE, el sabio es una persona que tiene profundos conocimientos sobre una materia. Y dice acerca de la sabiduría, que la sabiduría es el grado más alto de conocimiento. Entonces, según el diccionario de la Real Academia Española, si por ejemplo eres un físico matemático y llegas al grado más alto, no sé, después del doctorado y sigues estudiando y te vuelves un investigador, llegarías a un grado más alto, el más alto que haya de conocimiento de esta materia, de la física o de las matemáticas, y sería, según el diccionario de la Real Academia Española, serías un sabio. ¿Qué opinan, hermanos? O si cualquier otra materia te vuelves alguien erudito, según RAE, te vuelves una persona sabia. El mundo de hoy, mis hermanos,
valora el conocimiento, pero no la conducta. Repito, el mundo de hoy valora el conocimiento y no la conducta. Por ejemplo, os voy a poner un ejemplo, hermano. ¿Quiénes trabajan en oficinas? Y levanten la mano, o han trabajado en oficinas. Sí, pocos, ¿verdad? Los demás yo creo en negocios o... Sí, sí. Quienes van ascendiendo, ¿alguna vez les ha tocado, hermanos, que algún jefe de ustedes diga, a ver, para ascender, les voy a hacer una evaluación de su carácter, sus valores? ¿Cuáles son sus valores? Últimamente se han dado ese tipo de exámenes, ¿verdad? Pero que diga, para mí depende el ascenso de si la persona es una persona íntegra o no lo es. Normalmente se le da el puesto a la persona que esté bien capacitada, a la persona que tenga las calificaciones pues, académicas y las habilidades necesarias para desempeñarse en el puesto. Pero muy pocas veces se ve que un jefe diga, necesito una persona íntegra en todos los sentidos para un puesto y para que ascienda. ¿Por qué, mis hermanos? Porque en el mundo, como se maneja el mundo, y ahorita vamos a ver más adelante cómo la sabiduría del mundo valora las habilidades, valora el conocimiento, pero no valora la conducta. Es decir, aquí me cumples en la chamba, tu vida fuera del trabajo es tu bronca. Cómo te comportes tú es tu bronca. Lo que creas es tu problema. ¿Cómo seas con tu esposa? Aquí no lo sé, aquí es el trabajo. Si se dan cuenta, ese es el tipo de sabiduría del mundo. Porque el mundo no valora la conducta. Hoy vamos a ver que la sabiduría de lo alto va más allá. La sabiduría no solamente valora el conocimiento, sino la sabiduría de Dios valora, o mejor dicho, se expresa en la conducta de una persona. El mundo valora los logros. Bueno, ¿qué has logrado? ¿Qué has alcanzado? ¿Qué tienes? ¿Qué has comprado? ¿Qué carro traes? ¿Qué casa? ¿Qué vistes? ¿O cómo te vistes? ¿Cómo eres? Los logros. Pero la sabiduría del mundo no valora el carácter personal de una persona. Traes un supercarro, eres un tipo supervalorado ante el mundo, o una gran casa, o lo que sea, o algo que el mundo valore, ¿no? Cómo te comportes, cómo seas con tu marido, no nos interesa eso, ¿verdad? No. Las celebridades, ayer mi esposa prendió la tele, y la verdad la teníamos ahí nada más puesta porque yo estaba en la computadora, y ella estaba en el celular, entonces la verdad no sé ni por qué la teníamos prendida, pero de repente escucho tanta barrabasada, mis hermanos. No me acuerdo que le digo a Cindy, oye, ¿qué estamos escuchando? Porque yo de repente me di cuenta que algo estaba hablando en la tele. Digo, ya estuvo. No, un programa, quién sabe de qué era, pero decía, era un comercial, creo. Y un chavo estaba hablando con una chava y híjole, no me pregunten mucho acerca de moda, ¿verdad? Obviamente. Pero le dice, pantalones no sé qué, no, ¿cómo crees? Y para una fiesta, y hablando de ese tipo de cosas, no, y que una chamarra, como criticando la moda y criticando a los famosos, algo así se llamaba, como celebridades critican, algo así se llamaba el programa. No me lo sé, de verdad no me lo sé. Cindy se lo sabe, no, tampoco, no, era un comercial. Bueno, la sabiduría del mundo valora cosas externas. Y a las celebridades se les ensalza porque cantaron bien, bailaron bien, lo que sea. Ahí tenés este chavito que, digo, gracias a Dios, espero que sea cierto que se convirtió en creyente, Justin Bieber, espero que sí sea cierto, está yendo a una iglesia cristiana, no sé, pero Dios quiera que sí. Pero las jóvenes, y los jóvenes, la música, les dicen los believers a los chavitos que les encanta, ¿no? Y les gusta lo que canta, o les gusta cómo se ve, pero el tipo, pobrecito, chavito, nos ha metido como 2 veces a la cárcel, ahí por riñas, o sea, cómo se comporte, no nos interesa, de hecho, hasta lo imitamos. Si está en contra de lo que Dios dice, si es un tipo que hace desorden vía pública, lo amamos, dicen los jóvenes, no, yo no. Pero si se dan cuenta, la sabiduría del mundo es totalmente distinta a la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios valora el carácter. A Cindy y a mí nos recomendaron una película, X película. Bueno, sí la digo, ¿verdad? Les voy a decir, la vi, hermanos, pero no la vean. Es que yo lo hago, no, hermano, no se ría, yo lo hago para evitarles, ¿verdad? El mal rato, evitarles pecar. No sabíamos de qué trataba. Se supone que tenían muchas buenas críticas, entonces, buenas críticas, un director mexicano, ahí adivínele. Y yo dije, no, pues tiene buenas críticas, no la pudimos ver ese día con los amigos, pero nadie sabía de qué se trataba, ¿no?
Hay buenas críticas. Pero después tuvimos la oportunidad de verla Cindy y yo. No, hermanos. No, o sea, bueno, fuera de que no tenía sentido, los valores que se ensalzan, pues son los valores antibíblicos. Y yo vi al director, precisamente en una entrevista ayer, a ese director, González Iñárritu, ya saben qué película fuera, bueno, y los que no ven cine, qué bueno. Ándale, ese, Guillermo del Toro, bueno, él, no, y estaba haciendo una entrevista y el tipo, no, propongo nuevas historias y nuevos relatos, y la gente, maestros, casi le lloraban, y de verdad no sabíamos de qué se trataba, dijimos, pero cuando la vi dije, híjole, desde el inicio valores que están en contra de la palabra y la gente los valora como sabiduría o como un superdirector que presenta nuevas propuestas, en fin, no les voy a decir el nombre de la película y luego me preguntan a mi esposa. La sabiduría del mundo es distinta. Sí, no la vean, pregúntenme para que no la vean. La sabiduría de lo alto, hermanos, vamos a partir de aquí en Santiago, según lo que acabamos de leer. La sabiduría de lo alto, se manifiesta en una conducta que agrada a Dios. Así es la sabiduría de lo alto. No solo es teoría, es una conducta que agrada a Dios. Lo acabamos de leer y ahorita vamos a desglosar poquito a poco este texto. Mientras que la sabiduría terrenal se manifiesta en una conducta pecaminosa. Repito, la sabiduría de lo alto se manifiesta en una conducta agradable a Dios, mientras que la sabiduría terrenal se manifiesta en una conducta pecaminosa. Pongamos atención en que la sabiduría no solo se trata de conocimiento. No hablamos, cuando nosotros los cristianos hablamos de sabiduría, no solo de una persona de barbas largas que conoce mucho. La Biblia habla que una persona sabia es una persona que se conduce en su actuar como Dios indica. Va más allá del conocimiento, se traduce en las acciones, la sabiduría. Entonces entendamos que cuando la Biblia habla de sabiduría, no habla de lo que conoces, sino de lo que conoces y haces, dirigido por Dios. Mientras que la sabiduría terrenal se manifiesta en una conducta pecaminosa. Puede presentar erudición, puede ser un súper erudito, un físico, un biólogo, lo que ustedes gusten, cualquier tipo de doctor o cualquier tipo de erudito. Sin embargo, la sabiduría terrenal, ¿cómo se revela? En que no se nota o no se fija una persona o no se ensalza la conducta. La conducta puede ser como uno quiera. Y vamos a desglosar paso a paso esta tesis que se presenta al principio. Ya leímos Santiago 3, del 13 al 16. Ahora, en el versículo 13, dice, si lo tienen en sus Biblias, en la presentación habría que regresar hasta el principio. Gracias, hermano. Muy bien. Versículo 13 dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros, que muestre por su buena conducta sus obras en mansedumbre de sabiduría? El sabio y entendido, empieza a hablar Santiago. ¿Quién es sabio y entendido? Según Dios, y dice ahí, que muestre por su buena conducta sus obras en mansedumbre de sabiduría. Entonces, podemos ver dos cosas. El sabio y entendido, según Dios, no según el mundo, tiene una buena conducta y obras en mansedumbre. Entonces, una persona sabia, vamos a partir de aquí, no es, según la Biblia, no es la que solamente conoce la Biblia. No es la persona sabia la persona que conoce la Biblia solamente. No nos podemos quedar hasta ahí. Y les platicaba la semana pasada que tuvimos la oportunidad de conocer y en lo personal de ser. Yo me acuso a mí mismo. Yo creo que mucho tiempo fui una persona que decía, entre más conozco de la Biblia, más sabio soy, o pensaba yo, esa es la sabiduría, porque más conozco de la Biblia. Pensaba que la sabiduría venía del conocimiento, entonces a mí de por sí me gusta estudiar, la verdad es que ya lo traigo por default, entonces hay que estudiar la Biblia, pues hay que estudiarla fuerte, y entonces como me gusta, y estudio más que algunos hermanos, o yo así lo pensaba, no, estudio más que el hermano, estudio más que la hermana, entonces yo soy más sabio delante de Dios, porque sé manejar más versículos, según yo, ¿verdad? Porque la verdad hoy que me doy cuenta, era mucha o gran parte de insensatez. Pero una persona que conoce la Biblia no significa que sea una persona sabia a los ojos de Dios, sino la persona sabia es una persona que tiene una vida de acuerdo a ese conocimiento. Estaba leyendo de un hermano que cuenta, conoció una persona que decía que
se sabía todo el Antiguo Testamento de memoria y en hebreo. Entonces, la conoció en Israel, pero ellos no hablan hebreo, no hablan el hebreo del Antiguo Testamento. O sea, en realidad era una proeza lo que hizo este tipo, ¿no? Conocer la Biblia en el antiguo hebreo, ¿no? En la lengua muerta. Y entonces era un profesor de seminario. Y dijo, pues ahora sí que hasta no ver, no creer, ¿no? Y hizo una cita con el señor Se sentó, dijo, pues vamos a darle, sí, adelante, dijo el que sabía la Biblia. A ver, Salmo 1. Y el profesor era un erudito en su materia, en Salmos. Dice, a ver el Salmo 1. Y él traía su Biblia en hebreo y empieza a recitarle a este hombre en hebreo. Dice que ya llevaban, no sé en qué salmo, y el tipo no se equivocaba. A ver, vámonos a Jeremías. Y dice que palabra, dice, él estaba impresionado, o sea, porque él siguiéndola y el otro como si la estuviera leyendo, sin ver. Bueno, el hermano quedó impresionadísimo. Pero más impresionado cuando le dijo, soy ateo. Era ateo, se sabía la Biblia, como yo creo que nunca vamos a aprenderla muchos de nosotros los cristianos. Dice, pero yo soy ateo, en realidad no lo creo. La sabiduría de Dios no tiene que ver con cuánto conocimiento una persona tiene. Si se trataba de conocimiento, este hombre era el más sabio que he escuchado en el planeta, no he escuchado de otro así. Sería el tipo más sabio. Pero la sabiduría de Dios no tiene que ver con el conocimiento exclusivamente. La sabiduría de Dios tiene que ver con la conducta. Hay una conexión, según Santiago, entre conocimiento y conducta. Conocimiento de la palabra de Dios más buena conducta o conducta de acuerdo a la palabra es sabiduría. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo bien práctico. Estuvimos hablando toda esta semana de la lengua, ahí los que están en WhatsApp y los que quieran ser agregados, pues ahí me dicen para agregarlos. Y los que no quieran ser agregados, pues también, ¿verdad? A lo mejor ya, ahí va Luis otra vez y los hermanos, también ahí silencien el chat, para que no nos lean. Pero bueno, estuvimos repasando, debido al tema de la semana pasada, el tema de la lengua, ¿verdad, hermanos? Y ya vimos varios ejemplos en Proverbios de cómo Dios describe una lengua de un sabio y la lengua de un insensato. Y gracias a Dios que nos estuvo enseñando por medio de Santiago, y en la semana tuvimos la oportunidad de meditar. Entonces vamos a ver algo. Si ya tenemos el conocimiento de que una lengua sabia dice palabras escogidas, eso no significa que ya seamos sabios o tengamos una lengua sabia. Simplemente lo tenemos aquí a nivel intelectual. Cuando yo voy y en la semana le digo, Señor, como decía mi hermano Guillermo, ¿no? Señor, ya conozco que tengo que tener una lengua que habla palabras escogidas. Te ruego que me hagas una persona así. Ya sé que esta es tu sabiduría, pero mi boca dice cada cosa que luego se arrepiente y las quiere volver a meter, ya las dijo. Entonces Señor, si tu sabiduría está aquí y tú dices que debo de escoger las palabras antes de hablar, te ruego, Señor, que me transformes. Le pido al Señor, y cuando yo llego a orar y vamos a decir, a implementar este nuevo hábito, esta nueva conducta por medio del Espíritu de Dios, a través de la meditación de la palabra y meditar en el Señor, y empiezo a escoger mis palabras ya en la semana. A mí sí me pasó, no sé a cuántos, pero ya en la semana, algunas cositas iba yo a decirle a mi esposa, el sabio no habla así. Y de verdad es la palabra, yo le doy gracias a Dios porque no era yo, o sea, de hecho me di cuenta de muchas cosas que mi boca sigue mostrando insensatez. Y le agradezco a Dios porque dije, palabras agradables, ya vimos en Proverbios algunos textos. ¿Van a ser agradables, Luis? Yo me decía, bueno, el Señor yo creo que me estaba ahí redormiendo. Creo que no tan agradables. Mejor te las callas, Luis. Gracias, Señor. La lengua cuida lo que habla. Ok, no estoy cuidando lo que estoy diciendo, ya dije una barrabasada otra vez. Cuando el Señor empieza a cambiar entonces tu manera de hablar, cuando no solamente tienes el conocimiento aquí, sino se empieza a reflejar en cómo Dios te está transformando, entonces el Señor te empieza a hacer crecer en sabiduría. Y yo le doy gracias a Dios porque siendo hombres y mujeres tan insensatos como lo somos, Dios nos está regalando sabiduría. Santiago nos dijo, cuando a ustedes les haga falta sabiduría, ¿se acuerdan qué dijo Santiago? Pídansela a Dios y les será dada a cuentagotas, dice, ¿verdad? Dice abundantemente y sin reproche. Y le doy gracias a Dios porque esta semana le decía yo, Padre, gracias, porque necesito sabiduría.
te la pido y te agradezco porque tú dices que me será dada si te pido con fe, no dudando nada. Dice, porque el que duda es como la ola del mar, dice, azotada por el viento. Dice, pero tú no dudes nada, tú no dudes que el Señor te la va a dar. Entonces le agradezco a Dios porque ahora la inteligencia viene ya no de lo que uno habla o... Miren, no sé si se han dado cuenta que uno tiene ciertos patrones, por ejemplo, y hablando otra vez del tema de la lengua, porque es lo que Santiago habla en este contexto y después pasa ahorita a la sabiduría. No sé si se han dado cuenta que tenemos algunos patrones para hablar. A mí me ha pasado mucho con Cindy, o sea, y le agradezco a Dios porque como matrimonio, y tenemos 1 año y medio, he aprendido muchas cosas de mí que yo pensaba que eran correctas. O sea, yo decía, no, yo hablo bien y no soy agresivo en mi hablar. Yo lo decía, ¿no? Al estar casado, yo mismo he visto cómo el Señor me ha tenido que transformar, pero porque mi lengua, como lo vimos la semana pasada, como dice Proverbios, muchas veces es más una espada que golpea que medicina los huesos. Yo creía que yo no, y al estar casado, como dice Martín Lutero, ¿no? Decía Martín Lutero, el matrimonio es el gimnasio del alma, decía Martín Lutero. Ahí sí la vas a ejercitar, decía Martín Lutero, porque yo decía, la ejercito, la vas a ejercitar de veras, dice, y sí es cierto. Y le agradezco a Dios, yo le agradezco de verdad mucho a Dios, pero ahora veo que el Señor le puedo pedir, no sé si ustedes lo han hecho a través de Santiago que hemos visto, en las pruebas, dame sabiduría, Señor. Si le pides con fe, Señor, dame también la fe, porque sabes que también dudo, ¿no? Quisiera yo tener esa fe que mueve montañas de la cual hablas tú, Señor. No la tengo, te ruego. Y el Señor me da sabiduría para hablar. Entonces, no es que yo le esté dando el gran ejemplo, más bien le doy gracias a Dios y les doy testimonio de que la palabra de Dios es verdadera. Y yo sé que muchos lo hemos visto y sé que seguramente hay casos, de hecho algunos me han mandado por WhatsApp de, ay, gracias por ese texto porque sí está haciendo un cambio en lo que estoy pensando y en lo que estoy hablando. Entonces, cuando hay sabiduría es cuando ya se ve reflejado en lo que estoy haciendo. La fe viva, la vimos hace 3 semanas en la vida de Rahab. Vimos que la fe viva, la frase o la tesis o la oración central del sermón de hace 3 semanas era que la fe viva da evidencias de vida, mientras que la fe muerta da evidencias de muerte, si se acuerdan los que estuvimos aquí. La fe viva da evidencias de vida, la fe muerta da evidencias de muerte. Rahab era una mujer que se dedicaba a la prostitución. Y sin embargo, la fe en el Señor, ella creyó en el Señor, vio la gloria del Señor, dijo, yo sé que su Dios lo sacó de Egipto, yo sé que su Dios es poderoso y le pido misericordia a ese Dios todopoderoso, lo dijo de otras formas, para que me salve. Ella les pidió a los mensajeros y mostró misericordia. Dio evidencias de una vida transformada porque Dios transformó a Rahab al grado de que, como decíamos, es una de las mujeres que están en la genealogía de Jesús. Siendo gentil y habiendo sido prostituta, su vida fue totalmente transformada. Ahora, la fe muerta da evidencias de muerte. Y también decíamos, en la funeraria, y se acuerdan de este ejemplo, maquillan a los difuntos, ¿verdad? A los muertitos. Los maquillan y los presentan, pero aunque lo veas, ay, mira, parece que está dormidito. No está dormidito, ¿verdad? Está muerto. Lo mismo pasa con una fe muerta. Se puede maquillar, lo hemos hablado. Esto lo vimos hace 3 semanas. Se puede maquillar para verse viva. Lo mismo sucede con la sabiduría. La sabiduría da evidencias de buena conducta. Cuando hay conducta de acuerdo a la palabra de Dios, es que estás creciendo en la sabiduría de la palabra de Dios. La sabiduría da evidencias de buena conducta, mientras que la necedad da evidencias de pecaminosidad. Puede ser una necedad maquillada de versículos, mis hermanos. Podemos ser insensatos maquillados con la Biblia. Podemos conocer algunos versículos bíblicos, saberlos, decirlos, repetirlos, decírselos a otros, además hasta aconsejar a otros. No tengo amigos que puedo contarles del versículo, mira, la Biblia dice así, y puedo yo estar maquillando nada más, maquillándome de sabiduría, mientras que hay insensatez en mi corazón. El sabio no solo conoce, mis hermanos, el sabio conoce y vive de acuerdo a lo que conoce. Eso le hace sabio e inteligente. Yo creo que ya lo dije la semana pasada o hace 2 semanas, pero lo repito, hermanos. A veces nosotros pensamos que somos inteligentes o sabios y por eso tomamos ciertas decisiones. Cuando vemos la sabiduría de Dios, hay veces que te dice, y lo hemos visto, lo vimos en la vida de Abraham, en la vida de Rahab, todo nos lo ha estado enseñando Santiago. Como dice Proverbios, no confíes en tu inteligencia, no confíes en tu sabiduría. Yo creo que ya los cristianos que hemos pasado por varias pruebas, Dios nos está enseñando tengo este plan,
Primero, ay Señor, más bien, enséñame por medio de tu palabra. Mi inteligencia es bien limitada, Señor, ya me conozco, ya sé en qué termina cuando confío en mi propia sabiduría. El sabio es inteligente o sabio cuando pone atención a la sabiduría de Dios. Y esa sabiduría de Dios transforma la vida y te vuelve un cristiano de una buena conducta, como lo que acabamos de leer. Un cristiano que empieza a obedecer. Cuando empieces a obedecer es signo de sabiduría. Cuando desobedeces a Dios es signo de insensatez y de falta de inteligencia. No sé si les ha pasado otra vez, ya no quiero poner ejemplos míos porque siempre pongo ejemplos de lo malo, ¿verdad, hermanos? Pero a mí me ha pasado un montón, hermanos, de que hay decisiones que he tomado en mi vida, y hoy le agradezco a Dios porque he tenido que pasar por varios golpes, en los que yo veo que Dios dice, ve por este rumbo, claramente en la Biblia, no estoy oyendo a Dios en la noche, instrucciones bíblicas, y yo digo, ahorita Señor, porque tengo un plan, primero déjame irme por acá yo. Después obedezco porque creo que si le hago de esta forma, voy a tener un mejor resultado. Siempre termino regresando, Señor, tenías la razón. Como hablaba mi hermano Guillermo hace unos, ya como 2, 3 meses. Ahí tenemos a Jonás. Ve con los ninivitas, Jonás, le dice Dios. No, Señor, no, tengo mejor plan, me voy a Tarsis. Y Dios le dice, vas a regresarte en ballena, ¿verdad? Te regresas en ballena, o sea, o vas a pie o en ballena, o en gran pez, decía, no, bueno, no dice que es una ballena. Pero yo lo digo así, ¿verdad? Lo decía mi hermano Memo. ¿No quieres ir a Tarsis? Digo, ¿no quieres ir a Nínive? Pues te regreso en ballena. Después de los golpes de que uno es disciplinado por el Señor, te das cuenta que la inteligencia real viene de la palabra de Dios. Un sabio muestra su buena conducta, no porque es sabio, sino porque el Señor te ha enseñado que tú no puedes confiar en tu inteligencia y en tu sabiduría. Lo vimos con Abraham. Abraham, si se fía de su inteligencia, se echa a correr esa noche o ese día que le dijo Dios, dame a tu hijo para sacrificarlo en un holocausto. Hay una promesa tuya, Señor, y además estás hablando de mi hijo. Con permiso, Señor. Él dijo, o bueno, él pensó, no sé qué pensó, pero su sabiduría no tuvo nada que ver. Dios está hablando, mis sentimientos no encajan aquí, aunque siento y duele, mi sabiduría, mi inteligencia no encaja aquí. Lo que está sucediendo aquí es que Dios habla, hago lo que Dios dice y hubo bendición. Un sabio se vuelve sabio porque dice, yo no sé lo que está pasando, yo no entiendo todas las cosas, Señor, pero tú hablas, yo quiero obedecerte porque esta es la verdadera sabiduría. Y eso es lo que el Señor nos ha estado creciendo o haciendo crecer a los hijos suyos, hermanos. El sabio vive una vida sabia. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Que muestra por su buena conducta sus obras de mansedumbre, de sabiduría. Y aquí vemos algo, un elemento más, hermano. Las obras de una persona sabia son obras en mansedumbre. Jesús dijo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Dice un teólogo, un comentarista bíblico, dice que la mansedumbre es la disposición a aceptar sin reservas lo que Dios establece y asumir su voluntad sin condiciones. Repito, una persona sabia tiene mansedumbre. Y la mansedumbre se describe según un comentarista bíblico como la disposición de aceptar sin reservas lo que Dios establece y asumir su voluntad sin condiciones. ¿Estás dispuesto a eso, mi hermano? A aceptar sin reservas lo que Dios establezca en tu vida y asumir su voluntad sin condiciones. Dios quiera que sí, hermano, porque esa es verdadera sabiduría. Un sabio dice, yo acepto sin reservas lo que tú establezcas en mi vida. Asumo tu voluntad sin ponerte condiciones. La máxima demostración de esta mansedumbre fue la de Cristo, mis hermanos. Cristo llegando a la cruz. Cristo bajó siendo Dios, el Todopoderoso, nuestro Rey, eterno, todopoderoso. Bajó del cielo a esta tierra, mis hermanos. Y la noche antes de la crucifixión, oraba diciéndole a Dios, Padre, si puedes que pase de mí esta copa. Estaba orando la misma oración, mis hermanos, que hacemos nosotros cuando pasamos por pruebas. La misma, en otro sentido y con otra connotación infinitamente diferente. Pero es la misma oración que le decimos, Señor, si se puede, quítame esta enfermedad. Te lo ruego. Si se puede, hazme pasar de esta prueba. Si se puede, salva a mi familiar.
Si se puede, Señor, si es tu voluntad, te pido y pedimos. Y este tipo de oraciones las hacemos nosotros, pero el manso, como Jesús, dice, Señor, yo te estoy pidiendo esto porque yo lo veo que es bueno, pero no sea mi voluntad sino la tuya. Cuando Dios nos hace crecer o hace crecer a una persona en sabiduría, le hace orar así. Yo te pido, Señor, pero acepto sin reservas lo que establezcas y asumo tu voluntad sin condiciones, aunque sé que muchas veces va a doler y va a doler mucho. Y sé que muchas veces no lo voy a entender porque mi cerebro es limitado, pero sé que tú eres todopoderoso, infinitamente sabio, sé que eres Dios. Enséñame a conocerte, dame de esa sabiduría infinita. Hoy no entiendo, pero sé una cosa, que tú eres Dios, estás a cargo, eres bueno, eres mi Padre, no me vas a dejar, que todas las cosas son para bien, que mandaste a tu Hijo para morir por mí en la cruz, si no escatimaste a tu propio Hijo, no entiendo lo que estoy pasando, pero gloria a ti, porque sé que tú eres Dios bondadoso. Me salvaste y vas a estar conmigo en medio de la prueba. Eres mi pastor durante la prueba. Nada me faltará, dice el Salmo 23. Aún en lugares de delicados pasos me harás descansar, aunque pase en valle de sombra de muerte en mi vida, en las pruebas, en lo que esté viviendo. Yo sé que tú eres Dios, Señor. Quiero ser manso, sin reservas, lo que tú establezcas, sin condiciones. Dios nos ha llevado a esa sabiduría. Esa es la sabiduría de Dios. Esa es la sabiduría celestial y no terrenal. Cuando llegas a decirle, Padre, no mi voluntad, sino la tuya. Aquí está mi petición, pero sea tu voluntad, no la mía. El hombre que ha pasado por pruebas, hermanos, el que tiene una fe genuina, Dios lo lleva a ese punto. Y a lo mejor hoy te está llevando a ese punto, por medio de diferentes pruebas, a decirle, Señor, no mi voluntad, sino la tuya. ¿Sabes cuál es mi voluntad, Señor? Te ruego que ya no sea la mía, sino la tuya. Sin reservas, dame ese tipo de mansedumbre, la mansedumbre que tuvo Cristo, quiero ser como Él. Santiago nos enseñó en el capítulo 1 de Santiago, que las pruebas, hermanos, dice, tened por sumo gozo cuando salgáis en diversas pruebas, ¿se acuerdan? ¿Y por qué tener gozo los cristianos? Bueno, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia o esa perseverancia en la prueba. Mas tenga la paciencia su obra perfecta o su perfecto resultado, dice la Biblia de las Américas. Ese perfecto resultado, no sé si lo recuerden, y si no, revisen otra vez Santiago, medítenlo, es el cristiano maduro. Dios está moldeando en cada uno de nosotros a un cristiano que está cada vez más y más madurando. Dios está encargado del proceso y Él lo va a terminar. Dios está haciendo, y se acuerdan en Santiago 1 veíamos un ejemplo, una ilustración. ¿Se acuerdan que yo decía algo así? Tú eres una piedra ahí sin forma, ¿no? Ahí está tu vida, eres una piedra. Y los demás todo lo que ven es una piedra en bruto. Dios, por medio de las pruebas, lo que está haciendo es agarrar un cincel y un martillo y le está dando. Y las cinceladas duelen, hermano, pero le sigue dando. Y a lo largo de la vida, Él inició una obra. Al final, ¿se acuerdan de este ejemplo que poníamos? Es como si Dios hubiera puesto un velo y al final, cuando tú lo veas por primera vez, cara a cara, ese día va a ser el día que va a quitar el velo. Y lo que va a revelar en ti es que de esa piedra en bruto formó una obra maestra. Y cuando quita el velo, esa obra maestra es una obra semejante a Cristo. Eso es lo que estás haciendo en tu vida. Eso es lo que las pruebas hacen. Eso es lo que cada dificultad está haciendo en tu vida. Está moldeando más y más a Cristo en tu vida. El hombre que ha pasado por pruebas está creciendo en sabiduría y está creciendo a la medida o a la imagen de Cristo. Y cada una de las pruebas que Dios ha pasado a nosotros, hermanos, porque Dios está encargado de hacernos sabios, nos está haciendo entender la sumisión y la mansedumbre a Él. Esto es la sabiduría de lo alto, hermanos. Entonces, ahora sí, la siguiente diapositiva dice, resumiendo esta sección, la sabiduría de lo alto, hasta todavía más, después de los textos, ahí está. Primero, incluye conocimiento bíblico. Número 2, una conducta modelada por la palabra de Dios, no solamente conocimiento. Y número 3, obras en mansedumbre. Dijimos que esto es aceptar sin reservas la voluntad de Dios. Entonces, mis hermanos, esta semana vamos a orar por esto. Ya que Santiago nos está enseñando, vamos a decirle, Señor,
Dame conocimiento bíblico porque es necesario para conocer tu voluntad. Número 2, Señor, dame una conducta modelada por ese conocimiento bíblico. Que no se quede nada más en conocerlo, Señor. Moldea mi conducta esta semana. Parte de la tarea que les voy a dejar, ahorita vamos a ver la tarea, los que están en WhatsApp, los que quieren entrar al WhatsApp y los que quieran participar está bien, y los que no, también, pero léanlo por lo menos las participaciones y oren por nosotros. Va a ser que vamos a tratar de compartir textos en nuestro grupo que tenemos que hablen acerca del sabio. En todo Proverbios hay textos que hablan del sabio y de su conducta. Entonces, ahorita les voy a platicar un poquito más de eso. Número 2, decíamos, una conducta modelada por la palabra de Dios. Ruégale a Dios, Señor, modela mi conducta a través de tu palabra. Si has conocido algunas cosas de la palabra de Dios, dale gloria a Dios. Pero ahora dile, a lo mejor es una oración que no has hecho. A ver, tengo este texto, modela mi vida de acuerdo a este texto de la palabra de Dios. Si es un texto que Dios te ha llamado de la atención acerca de la lengua, por ejemplo, dile, Padre, modela mi lengua según este texto. Por favor, transfórmame. Ya me lo sé de memoria, a lo mejor hasta de memoria. Ya lo estudié, ya lo vimos en la prédica, pero eso no hace la transformación. Tú haces la transformación en mí. Entonces, Señor, modela mi conducta por medio de tu palabra esta semana. Y número 3, obras en mansedumbre. Aceptar sin reservas la voluntad de Dios. Que mis obras, Señor, sean en mansedumbre. Que mis obras reflejen que yo hoy, o dame ese corazón donde yo te diga, hoy acepto tu voluntad sin reservas, Señor, como venga. ¿Que va a ser difícil? Probablemente me vas a dar la gracia para soportar las pruebas y las dificultades. Nunca vas a estar lejos de mí. Gracias, Padre, porque todo lo que venga es para tu gloria y siempre es para mi beneficio. Entonces, Señor, dame obras, dame ser manso como Cristo. Medita en Cristo, medita en su mansedumbre, medita en cómo Él fue manso hasta llegar a la cruz y cómo nosotros somos tercos, ¿verdad? Que no queremos dar espacio a la voluntad de nuestro Señor muchas veces. Muy bien, versículo 14. Esta es la primera sección. Y lo último tenemos aquí. Ahora vemos la sabiduría. El versículo 14 dice, empieza a hablar de la sabiduría ahora terrenal, dice. Pero si tenéis celos amargos, versículo 14, y ambición personal en vuestro corazón, no seáis arrogantes y así mintáis contra la verdad. Lo contrario a la sabiduría de Dios es la sabiduría terrenal, hermanos. La sabiduría terrenal puede tener conocimiento bíblico, pero sus obras no son de mansedumbre. Sus obras no son de obediencia a Dios, sino son acciones maquilladas solamente de obediencia. ¿Cómo se puede detectar si eres una persona que tiene solamente sabiduría terrenal? Dice aquí que tienes o se tienen celos amargos. La palabra celos en griego, celon, se puede traducir como intereses buenos o intereses malos. Aquí habla de intereses malos. Una persona que tiene sabiduría terrenal tiene celos o envidia. Tiene envidia, celos amargos, deseo de lo que otra persona tiene. Ahorita la diapositiva, por favor, ¿no, hermana? La sabiduría terrenal, hermanos, tiene celos amargos. Estaba escuchando un hermano que es un pastor ahorita que es de una mega iglesia en Estados Unidos. Es famoso allá en Estados Unidos, o bueno, por lo menos en su zona, es lo que entiendo. Tiene ya una mega iglesia, ha estado creciendo últimamente y la verdad sus prédicas me gusta mucho escucharlas. Y él decía, estaba confesando en un libro que está leyendo de él, tiene como unos 2 libros que ha escrito, y decía el hermano, estaba confesando en su libro, que él como pastor, ya siendo misionero, había viajado a 25 países como misionero, vivió en el Medio Oriente, en un país donde, no creo que en Afganistán no le permitían ni hablar del evangelio, poniendo su vida en riesgo. Y él dice, tengo que confesar, decía, que por muchos años, aún siendo pastor, decía, no conocía el poder del evangelio, decía. Y hablaba de la gloria de Cristo. Decía, yo sabía que Cristo había muerto por mí, pero eso en realidad no había transformado mi vida. Yo no amaba a mi Señor. Decía él, más bien yo trabajaba porque sabía que tenía como que regresarle a Dios y todo lo que ha hecho por mí, pues ahora te toca trabajar mucho para Él. Cuando él se dio cuenta de esto, se dio cuenta precisamente porque vio que la sabiduría de él era una sabiduría del tipo de la que estamos viendo. Dice, yo veía a mis hermanos pastores y veía que sus iglesias empezaban a crecer. Dice, me daba coraje. Y él siendo pastor, pero él predicaba y hablaba del evangelio y dice, me daba coraje, dice, porque
La iglesia, imagínense, la iglesia de nuestro hermano Cristian, ¿no? Empieza a crecer y me enojo, ¿por qué era soberana de acá? No, o sea, de ese estilo, dice, y él empezó a confesar, dice, yo me empecé a dar cuenta, dice el hermano, que en mi cabeza luego me deleitaba en el pensamiento de que cayeran en pecado los hermanos para que salieran. Sí, y yo estaba leyendo, yo la verdad, yo dije, este es el hermano que escucho cada domingo. Dije, y él decía, sí, dice, yo hasta decía, ojalá que caigan en inmoralidad el pastor de allá para que salga el escándalo a la luz y casi se le caiga a la iglesia. Y lo que él decía, y lo que veo en Santiago ahora, precisamente es que uno puede maquillarse de sabiduría y de la Biblia y de versículos y de estar en la iglesia, por ejemplo, como nosotros estamos hoy, y por dentro te molesta que Dios le dé algo bueno a otro. Te molesta que otros tengan. Una vez alguien me decía, ¿por qué prosperan los malos? ¿No? Pues lo mismo preguntaba el rey David y le daba gloria a Dios. Ese tipo de envidia, ¿y por qué él tiene, y por qué se viste así, y por qué se ve mejor, y por qué? Ese tipo de celos demuestra, ese tipo de celos o de envidias demuestra que hay un corazón falto de sabiduría. Por más maquillado que esté de la Biblia y de teología, mi hermano. Ahí porque somos expertos en maquillarnos de Biblia y de domingo y de la iglesia, pero cuando hay celos amargos, cuando hay envidias, cuando deseos de lo que otro tiene, o no estás contento con lo que Dios le está dando a otro, o un corazón bien duro, ¿no? Que no quiere dar para otros, no, pues esto es para acá, ¿no? Primero para acá y luego vemos, ¿no? Ni siquiera palabra del Señor, no, primero para mí, pues tú sabes, mi Señor, que hay necesidades en la casa. Ese tipo de corazón revela un corazón que no es sabio. De hecho, está revelando un corazón que es muy insensato. Y todos tenemos gran parte de esto. Todos tenemos gran... Entonces este hermano entendía, dice, yo había visto el evangelio, pero ahora entiendo, decía, que mi corazón está bien duro y bien negro, bien entenebrecido. Otro de los síntomas de una persona que tiene sabiduría terrenal, dice ahí Santiago, es ambición personal, que del griego al castellano se puede traducir como rivalidades. Rivalidades en el trabajo, con el compañero, para que me asciendan a mí, no a él. Rivalidades en las iglesias, hermanos, entre iglesias, entre hermanos en las iglesias. Ya saben que todo hay en la grey del Señor. He conocido hermanos que a ver, enseña uno, luego enseña el domingo el otro y son rivales a ver quién enseñó mejor, ¿no? A ver quién jala más gente dentro de la misma iglesia. Existe porque sale del corazón, o sea, solo son expresiones de una sabiduría terrenal. Rivalidades con la hermana, ¿no? Rivalidades que se puso la hermana. No, aquí en la iglesia no pasa, hermanos. Aquí en la iglesia no, estamos hablando de otras iglesias, de otro lugar. Hermanos, yo sí he visto, híjole, hermanos. Luego yo no me gusta ver porque luego digo, no, señor, a lo mejor soy chismoso. Yo he visto, no me meto en lo que no me importa. He llegado a ver, no en esta iglesia, hermanos, de verdad que en esta iglesia no, espero que no se ve, hermanas que pasa una hermana y así, ¿no? Caray, o sea, no, en esta iglesia no pasa, no sé por qué se ríen, hermanos. Aquí no pasa, pero... Sí, aquí jamás. Pero ese tipo, hay rivalidades, salen de un corazón que no tiene sabiduría de Dios, hermano. Y también entre hermanos, ¿no? A ver, bueno, es que no sé, a veces soy medio iluso, pero hay hermanos que sí llegan así de que qué carro trae otro, qué se compró. Creo que entre hombres no nos pasa tanto, pero hay hombres que sí, ¿no? Yo sí tuve la experiencia. Bueno, yo creo que ahí, gracias a Dios, ahí, y es para la gloria de Dios. Ya ven que hay pecados en los que uno cae más y hay otros en los que uno cae menos. Yo creo que ahí caí menos, pero sí me acuerdo, conocí a unos hermanos que eran rivales, bueno, o había rivalidades en cuanto a la teología. Lo que yo descubrí de la Biblia ahora, ahí les va. No, lo que yo entiendo es diferente. No, es mejor. Y ahí les va. Yo estoy estudiando esto. No, yo estoy estudiando lo otro. Y se dan rivalidades. Y eso solamente es muestra, no de sabiduría bíblica, sino de una sabiduría terrenal, de una sabiduría, ahorita lo vamos a ver, animal, carnal, diabólica, es lo que dice Santiago. De hecho, vamos a seguirle. Dice, el versículo 14 dice ahí, pero si tenéis celos amargos y ambición personal en vuestro corazón, dice, no seáis arrogantes. Aquí también habla de arrogancia. Dice, tú estás siendo jactancioso de que tienes sabiduría, pero no eres sabio. Dice, no seas arrogante y así mintáis contra la verdad.
Los falsos maestros de los que hablamos la semana pasada se jactan de ser sabios, o un cristiano se puede jactar de ser sabio y simplemente ser arrogancia, porque tiene celos amargos y rivalidades. Dice Santiago, no mientas contra la verdad. Dice uno de los comentaristas bíblicos, se llama Samuel Pérez Millos, algunos lo conocen porque han leído comentarios de él. De este texto dice, una persona así de arrogante, así de celos amargos, de rivalidades, él la describe así. Dice, él dice esto, esa persona no vive bajo el control del espíritu, considera a los demás inferiores, es una persona vanidosa, es una persona orgullosa, es una persona arrogante, aunque no se vea, ¿no? Pero en tu corazón así como menosprecias al hermano, ay, la participación, ay, cómo era el hermano, ay, y así somos a veces, ¿verdad? O son incapaces de reconocer dones más especiales y capacidades mayores de las que ellos suponen tener, ¿no? Tenía una persona, un amigo, bueno, es que es familiar, por eso no dije la relación. Le decíamos el uno más que tú, porque si yo me compré el balón, él se había comprado 2, ¿no? Y si yo iba al gimnasio y hice 10 lagartijas, él hizo 11, ¿no? Entonces le decíamos así. El corazón, hermanos, de una persona que tiene rivalidades, es así, hermanos, no puede reconocer que mi hermano es más sabio que yo, ¿no? Mi hermano enseña mejor que yo, gloria a Dios, ¿verdad? Gloria a Dios que el Señor lo usa. La rivalidad no, la rivalidad dice, no, ¿por qué, no? Y le echa más ganas porque hay rivalidad en el corazón. Tengo uno más que tú siempre, ¿no? Si alguno, dice el hermano Pérez Millos, se opone a tus pretensiones, si eres ese tipo de sabio, se busca desprestigiar a la persona, hablar mal, ¿no? Habla acá 2, 3 cositas de las fallas. Ah, sí, pero el hermano, mira en qué se equivocó. Mira la hermana que hizo. Ah, sí. Oye, la hermana, ¿verdad que es una hermana así? Ah, sí, pero deberías saber, porque yo supe que y sacas la lengua. Sí, y eso es un corazón que busca desprestigiar, porque es un corazón no sabio. Es todo lo contrario. Ahorita vamos a ver cómo lo describe Santiago. Y dice el hermano Pérez Millos, buscan hasta actuar en su contra. Defiendan, dice el hermano Pérez Millos, la sana doctrina, a veces con amenazas, con insultos, con difamación y mentiras, y de esto sí hemos visto, de esto sí he visto, hermano. De los que defienden la sana doctrina, con chismes. Defienden la sana doctrina y se avientan una mentira. De veras que sí hay de esos, hermano. Hasta con insultos. No, que te vas a pudrir en el infierno y unas, porque no crees en la doctrina de libre albedrío absoluto. Hay que tener cuidado, porque mi hermano nos decía bien, hermano Guillermo hace rato, este tipo de doctrinas hay cosas que ni vamos a entender nunca, hermano. De ahí partimos. No seamos sabios arrogantes de estos, ¿verdad? Acá en Gracia Soberana nosotros ya hemos llegado. Por favor, no, como dice Santiago, no seamos arrogantes y mintamos contra la verdad. Estamos en la búsqueda de que Dios nos empiece a enseñar a ser un poco sabios, que nos empiece a abrir los ojos, y ahí nos está abriendo los ojos. Y como nos ha abierto los ojos un poquito hoy, en 10 años veremos que éramos unos niños hace 10 años. Y en 20 vamos a decir, estábamos en pañales hace 20 años. Y así, porque vamos a ir creciendo, ¿verdad? Y gracias, gloria a Dios, ¿verdad? Por eso, porque no tenemos un grado de conocimiento hoy celestial donde seamos la iglesia del Señor. No vamos a hacer de ese tipo de arrogantes. Pero tampoco, cuando vemos este tipo de amenazas e insultos, hay hermanos que a mí me han llegado de otros lugares, ¿no? Que ustedes, Señor, oramos por los hermanos, y son nuestros hermanos en Cristo, y de todo corazón, si hay forma de hacerle el bien, vamos a hacerlo. Entonces, nosotros no tengamos este tipo de rivalidades contra ni otras iglesias, ni otras doctrinas. Y por favor, hermanos, si he oído de hermanos que casi se burlan de los pentecostales, ¿no? Ay, esos hermanos ni saben nada. No seamos arrogantes, porque esa no es la sabiduría de Dios. Me acuerdo mucho ya voy a avanzar rápido y ya casi estamos acabando. Un hermano dice que él estaba en una clase en el seminario, dando una clase de la vida de Cristo, y él era el maestro. Y empezó a contar de una iglesia, la iglesia, no sé, póngale cualquier nombre, pentecostal de Durango, no sé cómo, así, no sé si se llaman una así, la iglesia pentecostal X de Durango. Y empieza el hermano a jajaja, jijiji, ¿no? Porque lo que creían. Y dando su clase, y los demás también jajaja y jijiji todos, menos una hermana. Y al final se le acerca la hermana y dice, hermano, usted no tiene idea. Ahí conocí a Cristo y no tiene idea qué bendición fueron para mí los hermanos. No sabe, en un momento clave de mi vida, esos hermanos me ayudaron. O sea, en ese momento que yo necesitaba, Dios los mandó y conocí a Cristo. Fue una tremenda bendición. No se burle, hermano.
Y el hermano dice, me quedé calladito, dice, en la vida, aprendí la lección. Entonces, no seamos de ese tipo de sabiduría. Cuando vayamos a hablar de otros, pidámosle a Dios sabiduría, no tengamos rivalidad, amargura contra otros, no seamos arrogantes pensando que somos mejores que otros, o más versados, o mejores teólogos que otros. Esa no sería sabiduría de Dios, sino sabiduría terrenal. Versículo 15, para terminar, dice, esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural y diabólica. Terrenal habla que es una sabiduría propia del mundo. Natural habla de una sabiduría propia de la naturaleza humana. Y diabólica habla que procede o es impulsada por los demonios. Mis hermanos, si respetan lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad que lo hacemos? Pongan atención en este versículo. La sabiduría del mundo es terrenal, del mundo, es de una naturaleza pecaminosa, como los hombres, y es diabólica. Por favor, pongan atención a eso. Yo he hablado con cristianos que de verdad me dicen que soy exagerado. O sea, me dicen, he platicado con creyentes que les digo, la palabra de Dios dice que el mundo está influido por Satanás en todo lo que hace. Cuando escuchas cierto tipo de música, créeme que no está influida por el Señor. Ahí lo dice claramente, la sabiduría que tiene el mundo es terrenal, natural y diabólica. ¿Quieres estar expuesto a cosas así? No quiero ser exagerado. No tengas un entendimiento tuyo, desecha lo que entiendes y da pie a lo que dice Dios, porque lo que dice Dios es verdad. Lo que es nuestro propio juicio es pura ignorancia y arrogancia. No confiemos en nuestra inteligencia. Si hay sabiduría que no viene de Dios, entonces es una sabiduría mundana, pecaminosa y que viene de Satanás. Ustedes saben que en nuestra iglesia no estamos echando la culpa al diablo de todo, pero aquí Santiago sí dice, la sabiduría que no viene de Dios sí es impulsada directamente por Satanás. Hay música del mundo, mis hermanos, les repito, hasta cristianos me han dicho, es que eres exagerado. Pues yo prefiero ser exagerado con lo que Dios dice porque le creo, o sea, sí le creo, ahí lo dice. ¿De dónde pueden venir las mejores composiciones de Katy Perry o de Maroon 5 o de qué otras cosas escuchan hoy? Por favor, si la escuchan, háganlo, no me cuenten. Pero no, de verdad no me cuenten, no nos cuenten a los líderes, háganlo ahí en su casa. Pero pongan atención, si Dios les está hablando, las letras, mis hermanos. Estaba escuchando un pastor que decía, ¿qué discernimiento le falta al pueblo de Dios hoy? Porque le falta al pueblo de Dios sabiduría. Porque no se la piden, porque no la buscan, porque no la buscamos. ¿Qué discernimiento nos falta? Que no podemos ver dónde está el mal. Les contaba la película y los demás que me la recomendaron no la sabían, porque si no, no me hubieran recomendado, yo lo sé. Desde las primeras escenas discernimos, Cindy y yo, es que esto está mal, está mal ante Dios. Perdón, no lo veo, o sea, la historia, no. Y una vez una hermana me decía, no, legalista, ¿no? Alguien me decía, legalista, tú quieres, no, yo no quiero poner ninguna regla de Dios. Yo dije, háganlo ustedes en su casa, pero pongan atención a la palabra de Dios. No estamos siendo exagerados. Dios está hablando. Y Dios dice que la sabiduría del mundo es buena al mundo, porque proviene del mundo y proviene de Satanás. ¿Sí sabían que la ONU ya aprobó que existen ya no género masculino y femenino? Ahora existen 112 géneros. 112 géneros. 112. No estoy exagerando, ni estoy inventando. No hay 3, ¿no? Dices, bueno, el gay, ¿no? No. O la lesbiana, 4. No. 112 géneros. El hombre que siente mujer, pero se viste de hombre. El hombre que se viste de mujer, que se viste de mujer. Y tiene sus nombres, cada uno. El hombre que se viste de mujer a veces y a veces de hombre. El hombre que no se siente género, no tiene género más que cuando de repente le guste hombre o juego. Y así cada uno. Hermanos, esa sabiduría ¿de dónde viene? No viene de Dios, por favor. Es sabiduría terrenal, natural, diabólica. Viene, por supuesto, Satanás está en contra de todo lo que Dios hace. Procede del mundo. El mundo es un orden estructurado por Satanás para oponerse a Dios. Y por último, versículo 16, donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y todo cosa mala. Está diciendo Santiago, cuando veas la sabiduría que es terrenal, donde hay ambición, donde hay rivalidades, donde hay celos, dice, ahí también hay confusión. Confusión habla de desorden. Hay desorden en tu vida,
desorden en lo que haces, desorden en el trabajo, hay una casa desordenada, un matrimonio desordenado, los hijos, todo está desordenado y toda cosa mala habla, por supuesto, de pecado. Entonces ya vemos la sabiduría terrenal, así es la sabiduría terrenal. Si sin darte cuenta te has estado maquillando de cristianismo y te das cuenta que más bien, ay Señor, en mí hay celos, hay ambición, hay rivalidades con otros. Las cosas están desordenadas en muchas áreas de mi vida. Hay mucho pecado, hay toda cosa mala. Pues yo creía que voy bien, yo creía que sé algo de la Biblia. Dios te está enseñando que hay sabiduría que no es de Dios. Y es momento de decirle, Padre, ayúdame. Ayúdame porque más se parece a mi sabiduría, a la sabiduría terrenal, que a la sabiduría de lo alto. La sabiduría de lo alto transforma la vida. Y por último, ahora sí, mi hermana, por favor, si es tan amable, las últimas diapositivas. Por último, dijimos, para terminar, que la sabiduría de lo alto incluye conocimiento bíblico, pero también una conducta moldeada por la palabra de Dios o por ese conocimiento bíblico. Número 3, y trae obras en mansedumbre, es decir, aceptar sin reservas la voluntad de Dios. Entonces, si Dios te está guiando por aquí, pues es la sabiduría de nuestro Padre, de Dios. Y si no se parece a eso, lo que has conocido de Cristo, o el cristianismo que has conocido, pídele a Dios que te dé esa sabiduría que viene de Él. Yo soy cristiano, sí, pero mira lo que está ahí en la pantalla, porque ya lo pusimos en la pantalla. Es lo que extrajimos de Santiago. Sí, pero tienes conocimiento bíblico, que moldea tu conducta y que acepta sin reservas la voluntad de Dios. Ese es el sabio. Nadie es sabio como Cristo aquí, por eso tenemos que ir y pedírselo. Y por último, número 2, la sabiduría terrenal. También incluye conocimiento bíblico, pero ahí hay celos amargos, envidias, no estar contento por las bendiciones de Dios hacia otros. Número 3, hay rivalidades con otros. Y número 4, provoca confusión, desorden y toda cosa mala. Provoca pecado y toda cosa mala. Esa es la sabiduría que no viene de Dios, es la sabiduría que viene del mundo. Entonces, vamos a pedirle a nuestro Señor que nos haga ver si la sabiduría o el cristianismo que nosotros creemos se parece a este. Vamos a pedirle, dice el Señor, confiesa tu pecado y Él te va a perdonar. El que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia. El que lo oculta, dice, no hay misericordia para ese hombre, ¿verdad? Pero el que oculta su pecado, el que cubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiese y se aparta alcanzará misericordia. Si hoy le estás diciendo, Padre, a ver, veo que en mí hay estos elementos, pero conozco ciertas cosas del cristianismo de la Biblia, me estás haciendo ver, Señor, que mi sabiduría es terrenal, a pesar de que yo piense que es cristianismo o que es conocimiento bíblico. Ayúdame, Señor. Dame ese conocimiento real, esa sabiduría real. Y ahora sí les decía, como tarea, mis hermanos estimados, entren en la tarea los que puedan. Si no pueden, por favor lean por lo menos lo que los demás están escribiendo. Vamos a elegir toda esta semana diario, si pueden hacerlo diario, un servidor lo va a hacer diario, y los que puedan, los que quieran, y si Dios les guía. Vamos a buscar en Proverbios, que es el libro que habla de sabiduría. ¿Quién es el sabio? Lo que quieras poner, que Dios te vaya guiando diario. A lo mejor el sabio es una persona de buena conducta, el sabio es honesto, el sabio no dice mentiras, el sabio es trabajador, el sabio no es perezoso. Vamos a ir compartiendo y meditando juntos, hermanos, y vamos a pedirle a Dios que Dios nos quite esa sabiduría terrenal si es que todavía nuestro cerebro está funcionando así y nuestro corazón. Vamos a orar.